Muy bien, comencemos con una clase más. Bienvenidos a todos a la clase personalizada del profe Brian. Espero que se encuentren súper bien, porque hoy en lengua y literatura y artes, porque vamos a incluir esto, vamos a ver el género de la comedia, uno de los más antiguos géneros dramáticos que es opuesto a lo que es tragedia. Es decir, se caracterizan por tramas y narraciones que evocan la risa y tienen un final feliz. Algunos ya lo han visto en películas, series e incluso también en historias. Ahí pueden observar cómo la transición de algo que parece triste o evoca dolor puede ser placentero para algunos, ¿ok? Aristóteles en la Poética del siglo VI a.C. explica que la comedia es una representación donde de los hombres peores, posibilita que los espectadores se burlen de ellos y se vuelvan figuras poderosas en la vida real. La comedia no tiene límites al tratar de hablar de ciertas personas, pero lo que hacía que fuese algo importante o especial era la manera en cómo se burlaban. Intentaban hacer imitaciones o trataban de llegar a los espectadores con cosas que tal vez nunca conocieron de una persona o de un acontecimiento. Por eso llega ahí la comedia como una forma de ver lo que algunos no vieron. Si vamos al dato histórico, el esplendor de la comedia griega tuvo inicios con Aristófanes, pero la herencia de Aristófanes se transmite de la Grecia a Roma con Menandro en el siglo IV. En el año 444 y 385 a.C., Grecia comienza a tener un esplendor de cultura en la comedia y Roma extiende su entretenimiento para poder desarrollar todo tipo de comedias que pueden ser incluso fabulosas, extrañas e incluso reversibles. Un dato curioso de la comedia que tal vez todos hemos visto o que ya vivimos, porque en realidad actualmente nuestros países también abunda comedia, incluso de todo tipo, formales o no formales. Hay muchos géneros con imaginario artístico, ¿ya? Y contemporáneamente el teatro decimonónico forma luego los principios del cine. Con la comedia se crea lo que es ya cine para todo el mundo. Tenemos personajes legendarios como en Francia tenemos a Charles Chaplin que ha desarrollado muy buenas adaptaciones teatrales en comedias de una persona que es pobre con su singular bigotito y su pelo rizado y su sombrerillo, haciendo teatro mudo. Si vamos directamente a Estados Unidos, a Lucy Ball Lucy o a Catherine Rocks, que hacen de papeles de comedias como Hechizada o Mi Bella Genio, y en el caso de Lucy Ball Lucy, haciendo el famoso Te Amo Lucy, que es uno de las íconos de la comedia americana de los últimos años. Si vamos a México, ya todos conocerán a varios artistas mexicanos como Mario Moreno Cantinflas, cuya forma de hacer comedia es a través de las palabras y las situaciones descabelladas. Si vamos con Chespirito, pues con varios de sus personajes, ustedes ya lo conocen, con muchas comedias que nos invitaban a la reflexión también. Y si vamos a comedias un poco más ligeras, tenemos en Cuba Leopoldo Fernández, Tres Patines. Y si vamos a Estados Unidos nuevamente a los tres chiflados, Shemp, Larry y Moe. Ahora, ¿cómo la comedia ha dado muchos giros? Fácil, porque la comedia también está dividida en 7 partes. Partes que son muy importantes y que lo vamos a ver. La comedia antigua. Se conoce así a la obra con grandes comediantes de la antigüedad. Uno de ellos era Aristófanes, que ya lo hablamos. Pero los inventores del género en sí son Cratés o Cratinos, que trabajó la comedia a partir de la burla y de la forma de atrapar a los espectadores, de una forma más cultural. La comedia de enredos, también llamada de situación, consiste en la mezcla azarosa y disparatada de dos o más relatos que convergen sin querer y dan lugar a malentendidos. Empieza un diálogo y se genera un problemón, como quien dice, y de allí nace la comedia.
De allí nace la forma en cómo uno trata de llegar a algo y nunca hay solución, o a veces lo hay. La comedia física o de slapstick, llamado en inglés de esta manera, es importante por sus componentes físicos o actorales, es decir, los actores sufren accidentes físicos, caídas, golpes, etcétera. Cuando hagamos el ejemplo y también los tips que voy a agregar, porque esto va a tener 4 partes, sabrán que la comedia es algo muy bonito y se van hasta reír. Comedia pastoral o pastoril es donde se dedica a la bucólica vida del campo, amores entre pastorcillos o campesinos. Ahí hay un poco de comedia porque tenemos al Paulo Ladino, que también tiene la singularidad de, por ejemplo, de burlarse de la gente, pero eso lo verán en el ejemplo, en los ejemplos. Una de la comedia satírica, por ejemplo. En cambio, ahí sí se ridiculiza determinadas instituciones o individuos, realzando defectos y haciendo mofa del poderoso. Actualmente la comedia satírica se ve mucho en la televisión, ahora con nuestros canales, estos canales como Netflix, Crunchyroll también ha hecho, no, sin ofender a los animes, porque sí hay animes que son un poco feos, no todos, obviamente, y las películas se han vuelto. De hecho, van a sacar el próximo Scary Movie. Yo lo he visto, no es de mi agrado porque parodian a las películas de terror, pero bueno, no importa. Es comedia y no están haciendo daño. Claro que sí han habido incluso películas que ofendieron incluso a famosos del arte y a famosos de la música, pero eso no impide que se respete la culturalidad. Comedia de magia, también conocida como la comedia del aparato La Tramoya, que genera todo tipo de situaciones mágicas y se desarrollan efectos especiales. Tramoya. Entonces, chicos, aquí hay una parte que la comedia de magia hace toda una barbaridad, incluso se hacen cosas chistosas ahí. Y la comedia musical es donde los personajes no actúan, sino cantan y bailan. Entonces, si se dan cuenta, la comedia no es cualquier cosa. Es una forma de hacer reír de una forma más pintoresca y un poco más agradable para el sentido humano. ¿Ok? Con esta pequeña parte vamos a ir a la pausa. Pero en el siguiente bloque tendremos un ejemplo. Luego vamos a tener los tips de arte para que tú puedas hacer comedia de una forma un poco más responsable y sin necesidad de extremos, y nuestras conclusiones y curiosidades adicionales. Así que no te lo pierdas, porque luego tendremos luz, cámara, action. Huaracanta, Yasita.